Y como ya les mencionaba en un inicio, en un mensaje a los Estados Unidos, el presidente Trump afirmó que China buscó afectar su campaña en el 2020 y socavar los resultados electorales en Estados Unidos, al tiempo que denunció una presunta injerencia contra su gobierno. Y ahora quiero recibir a esta hora a Robert Valencia, quien es analista. Nosotros, buenos días. Buenos días, Rebeca. Como siempre, un placer estar contigo y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, Robert. Robert, déjame iniciar con esto. ¿Cuál crees tú que sea el objetivo del presidente Trump enviar este tipo de mensaje, que no es nuevo, en un año de elecciones intermedias y ella a solo unos meses? Sí, permíteme desglosar esta pregunta porque tiene varias aristas. Primero, Sí. el final de su discurso es la de pasar lo que se conoce aquí en Estados Unidos como el SAFE Act. Para los televidentes en Latinoamérica, el SAFE Act es un proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Representantes y que está estancado en el Senado, y lo que busca es de entablar un mecanismo para que no hayan fraudes electorales, y lo que señala el presidente Trump es que no hayan personas indocumentadas que ejerzan el derecho al voto. Bueno, ese problema está resuelto. Se sabe ya que las personas que no tienen una ciudadanía o que son nacidos en Estados Unidos pues no pueden votar, y los incidentes de personas con estatus irregular, pues esas personas que han votado son un porcentaje supremamente ínfimo. O sea que esa es la crítica que se hace sobre este proyecto de ley, que no resuelve un problema que el presidente en ocasiones magnifica, sino que por el contrario lo que podría ocasionar es un problema para millones de estadounidenses que no pueden ejercer el voto y que son ciudadanos por una razón en particular, y es que muchas personas en Estados Unidos han cambiado su nombre, particularmente las mujeres que se han casado han cambiado su apellido y no tienen una forma de demostrar o de cotejar su nuevo nombre con un acta de nacimiento, y esto se da a raíz de las votaciones que tendremos en noviembre. O sea que las personas tienen un margen de tiempo muy mínimo para demostrar que son ciudadanos. Ese por un lado. Y por el otro, que es la crítica que se hace, es la de sembrar la duda sobre el mecanismo electoral. De la misma manera que hizo en el 2020, cuando comenzaron a verse, o se comenzó a ver un repunte del candidato demócrata Joe Biden en aquel entonces, en el 2020, cuando comenzaron a entrar los votos por correo. Entonces, creo que lo que aquí apunta son varias cosas. Es la de impulsar este proyecto de ley, que incluso contaba con el aval del fallecido Lindsey Graham, pero también con la idea de seleccionar ciertos elementos de este documento de la comunidad de inteligencia, que ha sido tachado de una manera exponencial, pero que Trump incorporó elementos, o sacó elementos de ahí, y magnificar esta situación. O sea que, en pocas palabras, lo que se está tratando de hacer aquí es que de cara a noviembre, los ciudadanos que escucharon su discurso pues comiencen a tener dudas sobre su integridad, porque Donald Trump sabe que el Partido Republicano está teniendo problemas para sostener o mantener la mayoría tanto en la Cámara Baja como en el Senado, y esa, creo yo, es la intención de una alocución para cadena nacional con ese fin en particular. Y ahora, ¿tú crees que también intenta con esta narrativa reforzar la polarización política o movilizar de alguna forma la base republicana? Bueno, ese es el temor que tienen muchos de los críticos, y ya hay un antecedente que fue el 6 de enero del 2021. Y esto es una crítica que ha hecho precisamente el Partido Demócrata, muy particularmente los candidatos demócratas en Georgia, que tuvieron palabras, no escatimaron en detalles. Lo llamaron, John Ossoff y el reverendo Warnock de Georgia lo llamó mentiroso y que era un fraude. Entonces sí se siembra esa duda. Y hay una cosa que es importante aclarar aquí, Rebeca, y es que, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, el derecho al voto o el mecanismo del voto en Estados Unidos lo tienen los estados, no es un hecho federal. O sea que aquí entran dos choques, hay un choque de trenes, sí, por ponerlo de alguna manera metafórica, y es que una cosa es lo que dice la Casa Blanca y otra cosa lo que determinen los estados. Y es ahí, yo creo, en donde va a haber un debate de aquí a noviembre. Y ya han existido casos
según citados por expertos también, en New Hampshire, en Kansas, en donde las personas que solicitaban un documento, pues muchas personas se quedaron por fuera, miles de personas se quedaron por fuera de ejercer su voto. O sea que, si bien puede avivar una base maga, incluso los republicanos más moderados consideran que el sistema actual en Estados Unidos sigue siendo confiable. Pero a tu pregunta, sí, es decir, a la base más recalcitrante, pues obviamente eso los va a animar, pero también escuchan mucho lo que dice Donald Trump y seguro toman sus palabras no con pinzas, sino que la toman, digamos, con un valor mucho más alto. Y mucha gente, muchos analistas clasificaron sus palabras, una parte de sus palabras, como simplistas, como, bueno, si no apoyan el SAVE Act, entonces hay algo que esconder cuando, como dices, son dos fuerzas más grandes y más importantes que no es tan simple ponerlo de esa manera. Ahora, si me puedes decir brevemente, ¿qué crees que busca Donald Trump al poner nuevamente a China en el centro del debate político justo antes de estas elecciones intermedias de las que estamos hablando? Bueno, está buscando un enemigo externo y me alegra mucho que menciones lo de China porque en el discurso de ayer China fue mencionado más de 20 veces y Rusia recibió una mención. Y aquí es donde yo creo que es importante hacer una distinción. Cuando en elecciones pasadas sabíamos y se hizo una investigación de que Rusia había interferido con las elecciones en Estados Unidos y no China. Y ahora la retórica cambió. Exactamente, Rebeca. Y yo creo que ese es el punto que es importante mencionar. Una cosa es interferir o tener intenciones de interferir o de cometer una injerencia en las votaciones, y otra cosa es tener un mecanismo mucho más flagrante y que de verdad exista la intención de manipular los votos o las máquinas, como se había señalado, como lo señaló también la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. Y creo que eso es importante mencionarlo. Una cosa es que sí, que China pudo haber tenido la intención, pero al final de cuentas no hizo nada con respecto o vis-a-vis lo que hizo Rusia, que sí, en el informe que hizo, por ejemplo, el fallecido Robert Mueller, hubo una injerencia en el 2016, por ejemplo. Entonces, creo que ese es un importante, digamos, punto en señalar, pero es interesante ver cómo Estados Unidos quiere antagonizar con China cuando realmente fue Rusia quien realmente, y estos los informes de inteligencia lo señalan, sí tuvo una injerencia mucho más profunda que la que tuvo China. Ahora, Robert, si me puedes decir brevemente, ya me tengo que ir, pero te tengo que hacer esta pregunta. Mucha gente lo ha clasificado como una bomba de humo, hacer estas declaraciones en estos momentos para que se olvide la gente de la guerra. ¿Qué opinas tú al respecto? Es muy posible. Yo creo que aquí lo que más fuerza le da a Rebeca, y seré breve como tú mencionas, es que a diferencia de las acusaciones que hizo Donald Trump como candidato en el 2019, por ejemplo, en el 2020, es que aquí cuenta con el armamento de un equipo que lo está rodeando. Y de hecho, hace poco John Ratcliffe, que es el director de la CIA, reafirmó lo que dijo Donald Trump con respecto a la injerencia china. O sea que esto le da un aire de credibilidad porque tienes a un aparato alrededor tuyo y porque tú eres ya el presidente. Y yo creo que eso es importante señalarlo también, porque pasas de ser una acusación donde estás fuera de ese círculo de inteligencia, pero Donald Trump, haciendo uso de un documento de la inteligencia, pues ahora que trata de darle ese halo de credibilidad y de confiabilidad, pero que no deja de ser peligroso también cuando quieres poner en entredicho un sistema que ya está completamente probado, que digamos, los fraudes electorales son mínimos en comparación. Y que hasta este momento no se ha logrado demostrar lo contrario. Robert, como siempre, correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.